Vamos a iniciar señalando un aspecto puntual sobre la contratación pública. El primer tema se enfoca a definir qué es un contrato estatal. Un segundo tema, el contrato estatal según la Ley 80 del 93. El tercer tema, el contrato según las normas que se rigen para las entidades públicas de derecho privado. Y así estructuralmente los demás temas que he esbozado para el desarrollo de la jornada de hoy. Primero es importante entender que es un contrato estatal propiamente. Desde una perspectiva de la Corte Constitucional, desde el Consejo de Estado y desde la misma Corte Suprema de Justicia. Esencialmente, siempre que vamos a realizar cómo se entiende un contrato estatal, lo definimos como el que celebra una entidad estatal, una entidad pública, un municipio, el departamento, el distrito o la nación a través de sus diversos ministerios, o la Contraloría o la Procuraduría. Y ese contrato estatal lo celebra con unos particulares o lo celebra con otras entidades estatales. Y tiene un propósito, que es el de proveer los bienes o servicios o como un instrumento para facilitar los recursos a las diversas comunidades o a las mismas entidades estatales. Entonces, el contrato estatal lo celebran las entidades públicas con un particular. La finalidad es prestar los servicios, los bienes esenciales a las diversas comunidades o a las mismas entidades estatales y tiene una contraprestación económica en ese orden. Para que ustedes determinen si ese contrato, si es ley por la Ley 80, deben revisar los artículos segundo, el artículo 13 y el artículo 32 de la Ley 80 del 93. Allí vamos a la definición de contrato estatal según la Ley 80 del 93. Ustedes dicen, mire, un contrato que celebra una entidad pública con unos particulares deben estar enunciadas en las entidades públicas en el artículo segundo. Siempre revisen el artículo segundo. Ahí aparecen taxativamente señaladas a cuáles entidades públicas se les aplica la Ley 80 del 93. Por otra parte, y en ese contexto, si no aparecen mencionadas en el artículo segundo las entidades públicas, si no aparecen mencionadas en el artículo segundo las entidades públicas, significa que se rigen por el derecho privado, ¿sí? Por el derecho privado. Entonces, entidades públicas que se rigen por el derecho privado, tenemos las empresas sociales del Estado, las universidades públicas o entes de educación superior, o de igual manera tenemos las empresas de servicios públicos domiciliarios. De igual manera, entre otras, también contamos con Ecopetrol o con las compañías aseguradoras de carácter oficial, o de igual manera con las entidades financieras en ese contexto. Entonces tenemos la definición de contrato estatal que lo celebran las entidades públicas. Hay los contratos estatales que se rigen por la Ley 80 del 93 y bajo esa consideración se revisa el artículo segundo, el artículo 13 y 32. Las que no aparecen allí, entonces, derecho privado. ¿Cuál es una gran diferencia entre las entidades públicas que se rigen por la Ley 80 del 93 y las entidades públicas que se rigen por derecho privado? Un aspecto fundamental. Las entidades públicas que se rigen por la Ley 80 del 93, sus contratos podrán ser adicionados hasta por el 50% de su monto inicial, 50%, con excepción del contrato de interventoría, que podrá superar dicho monto, podrá ser por el 80, por el 90, por el 100% del contrato de interventoría. Las entidades privadas que se rigen por el derecho privado, entidades públicas que se rigen por el derecho privado, sus contratos podrán ser adicionados por más del 50%. Por ejemplo, tenemos una empresa social del Estado. Todos los contratos que se den las empresas sociales del Estado podrán ser adicionados por más del 50%. O de igual manera, tenemos una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, podrán ser adicionados sus contratos por más del 50%. Obviamente, debidamente justificado o atendiendo lo dispuesto en el manual de contratación de cada entidad pública que se rige por el derecho privado, en ese contexto. En cambio, si se trata de los colegios
oficiales, colegios públicos, su contratación solamente podrá ser adicionada hasta por el 50%, ¿sí?, en esa materia, porque aplican las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Vamos a esta consideración en relación con otro aspecto. Cuando una entidad pública, que sería por hecho privado, una empresa social del Estado, celebra un contrato con un particular y existen diferencias en cuanto a la reclamación del particular frente a la empresa social del Estado, en su condición de contratista, y no llegan a un acuerdo conciliatorio a instancias del Ministerio Público, las controversias se van a definir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. O sea, la demanda debe presentarse ante un juez administrativo o ante un tribunal administrativo, ¿sí?, o un tribunal administrativo. Por otra parte, bajo esa consideración del contrato estatal de la Ley 80, el contrato estatal regido por el derecho privado y de las diferencias puntuales entre el contrato estatal de la Ley 80 con los contratos que se rigen por el derecho privado, como la empresa social del Estado, señalamos y reitero que los contratos de la Ley 80 hasta el 50% se podrán adicionar, y por otra parte, las empresas que se rigen por el derecho privado podrán adicionar por un monto superior a dicho porcentaje que ya que está establecido en la respectiva normativa. Agotados esos elementos, y en relación con el contrato estatal, viene una serie de interrogantes. Por ejemplo, un caso que se presenta: el municipio entrega o celebra un contrato de arrendamiento de la maquinaria para fines privados de ese particular. Se mira como contratos de arrendamiento de maquinaria. En el caso de que se alquila una retroexcavadora, en promedio, averiguando, el municipio cobra por el alquiler de esa retroexcavadora alrededor de 110.000, 120.000 o 140.000 pesos la hora, ¿sí? Ese es un contrato estatal, Pero si el alcalde de manera formal le dice: yo le facilito la retroexcavadora para que usted amplíe la entrada de la vía o del camino a su finca o a otro tipo de trabajos sin contraprestación alguna, el alcalde podría estar incurso con una conducta delictual, siendo tan formal, y esa conducta se denomina peculado por uso. Si no exige alguna contraprestación económica por la entrega de esa maquinaria al servicio de un particular o de cualquier otra persona, podrá estar incluso en esa conducta de peculado por uso. Y también podrá ser investigada la persona que resultó beneficiada con la prestación de la maquinaria o del equipo o del parque automotor en provecho de ese particular. Entonces, como sugerencia, cuando el alcalde facilite la maquinaria, siempre enseñan de por medio que se celebre un contrato de arrendamiento y que conste el pago de las respectivas horas de alquiler de esa maquinaria. Si como tal no está por escrito ese acuerdo de voluntades con el pago de la respectiva tesorería, reitero, el alcalde, aunque de manera muy formal y muy sociable y muy familiar, preste esa maquinaria sin contraprestación alguna, el delito de peculado por uso, sí, peculado por uso, que también podrá involucrar la investigación de la persona que resultó favorecida en esa materia. Por otra parte, los municipios, hablando de contrato estatal que celebra con un particular, perfectamente podrá adelantar trabajos u obras en la finca de un particular, pero exigiendo una contraprestación económica. Por ejemplo, X particular necesita construir un reservorio. Dice: yo particular requiero que me construyan un reservorio. Ese es un contrato de obra. Debo pagar por la construcción, por diseño y la elaboración de ese reservorio o de otro tipo de actividades. Y no hay ninguna irregularidad. Este caso, si yo cuento con una finca y necesito adelantar trabajos en mi finca, valor de esos trabajos, 500 millones de pesos, perfectamente yo puedo celebrar ese contrato con el alcalde del respectivo municipio.
en ese orden, y para ello debo pagar esos 500 millones de pesos y no hay ninguna irregularidad, aunque la maquinaria se destine para esa actividad de ese particular. Obviamente, respecto al contrato no hay ninguna arbitrariedad. Lo que sí puede surgir es críticas porque la comunidad va a decir, ¿usted por qué alquila la maquinaria o adelante ese tipo de trabajos si la comunidad demanda de que arregle las vías, que arregle las carreteras? Podrá configurar a lo sumo una responsabilidad disciplinaria, pero no de tipo penal ni de tipo fiscal en este orden. Otro ejemplo en relación con un contrato estatal que se dé a los municipios con los particulares o en cualquier otra materia. Importante destacar que cuando el municipio va a vender un bien inmueble de su propiedad, requiere de la autorización previa del consejo, ¿sí? Autorización previa del respectivo consejo. Al momento de realizar esa venta, pues debe tener, si se quiere, un avalúo en relación con el valor de ese predio. Si no cuenta con la autorización del consejo, constituye una falta de cualquier orden, disciplinario, tipo fiscal, incluso en materia penal. Si el municipio de igual manera va a comprar un bien inmueble de un particular o de otra entidad pública, también debe contar con la autorización del respectivo consejo. El mismo caso se predica respecto de los gobernadores. Si van a negociar un bien inmueble de su propiedad, del departamento, autorización de la asamblea, o va a adquirirlo, autorización de la respectiva asamblea. Advirtiendo de que si va a adquirir ese bien inmueble, pues que ello no sea bajo una consideración de unos precios demasiado altos. Que en la medida en que adquieren los bienes los particulares previamente y después lo van a negociar, adquieren los bienes por 200 millones y después lo van a negociar por 600 millones de pesos, pues aquí se configura una irregularidad en esa contratación, porque están pagando unos precios sobredimensionados y ello determina una investigación, puede configurar el delito de peculado por apropiación. Peculado por apropiación porque desbordan los precios estimados en el mercado normal y en relación con ese aprovechamiento irregular por parte de los particulares que están enajenando sus respectivos bienes inmuebles en esta materia. Para considerarlo de igual manera que cuando el municipio pretenda celebrar un contrato de concesión de cualquier naturaleza, también requiere de autorización del consejo, obviamente previamente los respectivos debates, escribiendo la respectiva recomendación que sea pertinente en esta materia. Bajo esa misma circunstancia, bajo esos mismos criterios, en relación con otro tipo de contratos, es importante señalar que si el municipio va a tomar en arriendo el respectivo bien inmueble, lo podrá negociar directamente, bien como arrendador o bien como arrendatario. Pero si el municipio va a vender un bien inmueble de su propiedad, obviamente, aparte de tener autorización del consejo, no lo puede negociar directamente. Tiene que haber una convocatoria pública, una subasta, y asignarle ese lote o ese predio a particular que ofrezca el mayor precio en esta materia. Entonces, si va a negociar, si va a adquirir, puede comprar directamente. Si va a vender, debe adelantar una subasta para negociar con un particular. Pero si lo va a negociar con otra entidad pública, sí lo podrá realizar directamente bajo ese tipo de consideraciones. Es importante que se recomienden y que se tengan en cuenta, porque al observar muchos negocios jurídicos o muchos contratos, existen imprecisiones por parte de los alcaldes o de los asesores jurídicos que lo llevan a incurrir en una serie de situaciones que luego los comprometen desde todo punto de vista en materia legal. Esos aspectos importantes sobre el contrato estatal, el contrato de la Ley 80 del 93 y los contratos regidos por el derecho privado.